Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo. Desde el Foro de los Recursos Humanos comenzamos un tiempo de debate contando con personas y empresas, hilo directo con la comunicación especializada desde Canal Foro Radio con Francisco García Cabello. Bienvenidos a todas las personas que os habéis interesado en directo por este espacio de Canal Foro Radio que tiene la vocación de acercar contenidos, temas y personas de las organizaciones, sobre todo cuestiones de actualidad en el mundo de la gestión de las personas. Yo quiero agradecer, son las 4 en directo en España, quiero saludar a todas las personas que se conectan también en otros lugares de España, de Latinoamérica, audiencias globales ya a través del Foro de Recursos Humanos. Al mismo tiempo, saludo también a las personas que están en diferido, porque han oído hablar de este encuentro y porque les interesa el título de la sesión de hoy, que es acercándonos poco a poco a la oficina sin abandonar la virtualidad. Como verán, no hemos sido nada originales en el título, pero sí en la realidad del tema, que es que nos estamos acercando poco a poco a la oficina y se habla de momentos diferentes en este entorno desde que surgió la pandemia. Hoy estamos en el Día Internacional de los Recursos Humanos y leía muchísimas cosas a lo largo del día y con espacios de los que venimos siendo protagonistas durante las últimas semanas, directivos de recursos humanos, nos comentan lo que ha cambiado y la posición también del rol del director de recursos humanos y especialmente la relevancia del talento y de la función del mundo de recursos humanos, por ejemplo, ante la comunicación interna, ante la gestión del tiempo, ante la empatía, ante la proactividad que está tomando el director de recursos humanos. He leído muchas gráficas esta mañana de comparativas con otros roles. No se trata de comparar roles de la organización, todo es marca, todo es organización e influye, pero que el director de recursos humanos tiene una posición realmente importante en la organización es más verdad que nunca con esta pandemia. Nosotros queremos hoy hacernos algunas preguntas en ese título, acercándonos poco a poco a la oficina sin abandonar la virtualidad, agradeciendo a todas las personas que se han interesado, insisto, por este espacio de debate. ¿Cuánto tiempo nos queda de virtualidad? Es una cuestión que nos hemos planteado. Tenemos preparadas nuestras oficinas, están preparadas nuestras plantillas. ¿Cómo será la convivencia y qué haremos en el futuro? Empezamos improvisando, aprendimos, organizamos a lo largo del año. Nos ha dado tiempo a muchas cosas. En las organizaciones hoy tenemos distintos sectores y protagonistas con nosotros. Les presento a nuestros invitados con agradecimiento especial a DKV, que está con nosotros en este Canal Foro Radio y en muchos más, y a lo largo de todos estos últimos meses está muy cercano también al mundo de la salud, de los directivos, del mundo de los recursos humanos, y luego tendremos ocasión de saludar también a su director de personas. Saludo a Beatriz Ruiz, que es Global Human Resource Managing Director en S21 SEC, y ella nos va a contar. Le doy la bienvenida. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, fenomenal, muchas gracias. Yo podría hablar mucho porque lo hemos leído, pero resume a todos los oyentes qué es S21, hablando de ciberseguridad. Eso es, S21SEC es una empresa pure player en ciberseguridad, es líder de referencia europea, digamos, entre Portugal y España. Y bueno, el sector de la ciberseguridad es un sector tecnológico puntero que ahora mismo está en boga por la cantidad de movimiento que
los departamentos de recursos humanos tenemos contrataciones en un nivel alto, hay una presión muy alta del mercado y ahora mismo pues es un sector que está en plena boga junto con el blockchain y el big data de tecnología. Tenemos un movimiento de recursos humanos tanto de entradas como de salidas que es bastante grande y es un sector totalmente apasionante. La pandemia ha sido un sector que se ha demostrado una vez más que somos servicio esencial y que hemos estado protegiendo a todos nuestros clientes contra los numerosos ataques que hemos recibido y malwares que nos han ido enviando, ¿no? en nuestros clientes. Con lo cual, pues es un sector que a todos os invito a que ojéis, es apasionante y es un sector en el que todos los días aprendemos un montón de cosas. Y sobre todo nos interesa muchísimo esa visión de recursos humanos que tienes desde ese sector que hoy nos vas a aportar. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Saludo a Luis Manuel González, director de People and Cultura y de Personas y Cultura de Roche Pharma. Querido Luisma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Todo el mundo conoce Roche Pharma. Saludo también a Francisco de la Calle desde la responsabilidad de Iberia como director de Sandoz, el grupo Novartis. Querido Fran, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Estoy encantado de estar con vosotros. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Aprovecho para dar las gracias a todos los que estáis haciendo una pausa en el trabajo, porque sé que hay mucha virtualidad y mucha presencialidad en todos vuestros roles y os agradezco muchísimo que hagáis una pausa. Uber para empresas, saludo a su Corporate Partnership, como es Manu Paya, que no lo veo desde el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Manuel Chicote, director de personas de DKV Seguros. Querido Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fran. Muchísimas gracias por participar en otro foro contigo. Así que y con todos los ponentes que están aquí, a disfrutar de la tarde. Un tema interesante que sé que manejas muy bien y que conoces muy bien también por el sector en general, ¿no? Y saludo a Luis Moral Fernández, director de Recursos Humanos para Iberia, de LG Electronic. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros y nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues creo que no se me olvida nadie en este primer turno de repaso, acercándonos poco a poco a la oficina sin abandonar la virtualidad. Y una de las primeras cuestiones es, bueno, si pusiéramos un termómetro en las organizaciones, ¿cómo estamos en esta cuestión ahora mismo? ¿Cuánto tiempo nos queda de virtualidad? ¿O es que esta virtualidad, como el típico y tópico, ¿no?, ha llegado para quedarse? Hay otros que ya venían trabajando la virtualidad y que les ha pillado más de sorpresa en algunos sectores, pero tenemos una representación de distintos sectores con sus directores de recursos humanos y representantes que yo creo que merece la pena repasar. Beatriz, ¿te parece que empecemos contigo? Adelante. Me parece perfecto. Bueno, pues una vez más gracias por la oportunidad, además porque el tema de la virtualidad en TI y además en ciberseguridad pues es bastante representativo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien, algunos de los que estamos aquí, la virtualidad ha venido para quedarse, sin duda. Ha venido para quedarse. Nosotros ya hemos hecho contrataciones de personas que están fuera de nuestros headquarters y fuera de nuestras oficinas, con lo cual nos ha ayudado a diversificar ese talento y a tener una mayor capacidad de atracción y de retención de talento. Entonces, la virtualidad, sin duda, en ese 21SEC ya venía funcionando. Teníamos un 30% de la plantilla con teletrabajo en días mixtos y probablemente ha venido para quedarse. Ya hemos conseguido contratar a gente over the world, que para nosotros es lo más importante. Al resto de los humanos, que también existe, áreas de marketing, áreas de recursos humanos, áreas de finance y muchas áreas de soporte al negocio, septiembre. Sin duda, creo que vamos a volver en septiembre cuando esta vacunación, ¿no?, vaya avanzando en función de las edades. Algunos nos toca un poco antes, otros un poco después, pero creo que ninguno nos vamos a librar y hay un ritmo bastante frecuente de vacunación, con lo cual nuestra previsión
sería volver en un modelo sin duda mixto en septiembre. La virtualidad yo creo que ha cambiado un poco la manera de entender el trabajo, la manera de entender el aspecto en el que las ciudades impactan en nuestra vida. Por un lado, ya sabes que está el alquiler de inmuebles, hay mucha gente de ese 21SEC que aprovechando esta situación se ha ido a vivir fuera y yo creo que todos conocemos casos, ¿no? Me he comprado una casa en la sierra y han vendido su casa en Madrid. Por otro lado, el alquiler de las oficinas está desierta, están disminuyendo bestialmente, ¿no? Entonces, oficinas que estaban en el centro que valían un montón, pues ya no valen tanto. Y por otro lado, también está cambiando la restauración y la gastronomía. Por lo tanto, España, bajo mi punto de vista, venía con un carácter muy presencialista de estar en las oficinas, esa tradición de no levantarme hasta que el jefe se levantaba, no sé si todos recordamos esto, pero esto ha existido en España. Y ha venido COVID-19, que para mí lo llamamos sin duda es el agente transformador del cambio, y es un embajador para los recursos humanos para empujar este cambio que ya necesitábamos, que ya veníamos trabajando. Cambia las relaciones con los profesionales, cambia las personas y su forma de pensar y por lo tanto sí, vamos a ir a un modelo mixto, vamos a subirnos al tren de la flexibilidad, eso sí, con seguimiento de KPIs, pero va a haber un modelo mixto y que va a venir probablemente en septiembre. Beatriz, muchas gracias y muy clara tu explicación, incluso con algún titular y todo, que podemos sacar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Luisma, desde Roche Pharma, tu visión. Luisma, adelante. Vamos a ver, yo coincido con Beatriz que la virtualidad ha venido para quedarse. Por lo menos en Roche ha venido para quedarse como forma mayoritaria de trabajo. De hecho, en estos momentos seguimos virtuales. Desde el 11 de marzo del año pasado nosotros hemos mantenido cerradas nuestras oficinas. Nadie ha ido a la oficina. Lo único que hemos mantenido abierto es el centro de distribución, lógicamente, para sacar los medicamentos que enviamos a los hospitales. Y hemos abierto de forma casi testimonial a principios de mayo porque mucha gente, mucha tampoco, bastante gente nos lo estaba demandando porque ya no aguantaban más en casa. Después de año y pico no aguantaban más en casa y necesitaban salir de casa y pasarse por la oficina. Las hemos abierto, pero con una limitación de aforo del 15%. Y también para que todos vayamos a la oficina un día, al menos un día, recojamos nuestra mesa, las cosas de nuestra mesa, porque en septiembre, también coincidiendo en la fecha con Beatriz, vamos a cambiar completamente, vamos a ir a un modelo que en terminología anglosajona se llama Smart Working, o un modelo híbrido de virtualidad y presencialidad, donde lo que se va a fomentar sobre todo es que trabajemos desde casa, que trabajemos de manera virtual, porque durante un año y pico hemos demostrado que funcionaba. Estábamos acostumbrados a decir que había cosas que había que hacer en la oficina, que teníamos que estar juntos, que la co-creación hay que hacerla juntos físicamente y hay muchos paradigmas que se han caído durante este año. Y sí vamos a mantener, vamos a reabrir para todos las oficinas en septiembre, pero animando a la gente a que continúe trabajando desde casa y utilizando la oficina como un business center, si queréis, como un sitio donde vayamos para vernos de vez en cuando, para tener reuniones que sí realmente es mejor vernos las caras, reuniones creativas o reuniones utilizando metodologías ágiles, pero fundamentalmente que sigamos trabajando desde casa para todo el trabajo individual, pero también para todo el trabajo de reuniones rutinarias, de seguimiento de proyecto, de seguimiento de equipo, de interacciones uno a uno entre jefe y colaborador, etcétera, etcétera. Interesante la visión, gracias Luisma. Desde Roche Pharma, Fran de la Calle, desde Sandoz, tus primeras opiniones. Pues aquí coincido con mis compañeros. Parece que septiembre va a ser la fecha elegida por todas las compañías para intentar volver a algo parecido a lo que teníamos antes. Nosotros también tenemos una restricción de aforo sensible ahora mismo en Novartis. La división de Sandoz, que está ubicada en Madrid, obviamente pues compartimos esa restricción de aforo, pero sí que es verdad que la tendencia o lo que ha pasado con el coronavirus es que nos han puesto una especie de lupa gigante o de catalizador y ha acentuado o ha acelerado algo, una dirección en la que ya íbamos, que era la responsabilidad de poder decidir de dónde trabajar. Esa responsabilidad, esa madurez en la organización que estábamos promoviendo, pues parece que se ha catalizado, se ha acelerado con el coronavirus. Íbamos en esa dirección ya, es decir, que no estábamos mal.
Y ahora es una realidad. Coincido con mis compañeros que vamos a un modelo completamente híbrido. Coincido también en que la oficina va a ser una especie de business center o de club social o como lo queramos llamar, va a ser un punto de reunión, de intercambio de ideas. Tenemos que hacer que sea atractiva, tenemos que hacer que tenga medios diferentes a los que tienes en casa, tenemos que hacer que la gente le merezca la pena ir. Y creo que es importante el contacto humano, estamos en una cultura latina, todo el arco mediterráneo nos alimentamos tocándonos, viéndonos. Un café desengrasa muchísimo más que 100 Teams y 20 Zooms, entonces seguiremos fomentando ese contacto humano. Pero como tú decías en la introducción, el tema de cómo se trabaja es un tema que no es táctico, que es estratégico, es decir, encardina directamente con la cultura de la compañía, es decir, cómo entendemos la relación de los empleados, qué promovemos y qué desincentivamos. Y la forma en la que trabajamos, igual que cuando se eliminaron los despachos en los años 90 o la figura del personal assistant o del asistente administrativo en los 2000, el hecho de que ahora vayamos a un modelo híbrido, esto es otra revolución más, otro cambio cultural para empresas que vayan antes, otras que vayan después, pero dice mucho de la forma de cultura que quiere definir la empresa. Y nosotros queremos definir una cultura, como digo, que siga siendo la persona el centro de la cultura. Al menos es lo que vamos a intentar. Y en ese método la oficina va a jugar un papel todavía muy relevante. Muchas gracias, Fran, desde Sandoz. Bueno, pues vamos a coger un Uber, ¿no? Un Uber para empresas. A ver qué nos cuentan desde Uber para empresas. Manu, con una visión, si quieres, muy internacional, como la vuestra y como la tuya. A ver, yo coincido 100% con lo que acaban de decir mis compañeros. Sí que es cierto que no tenemos esa bola de cristal que nos va a decir, oye, a partir de esta fecha ya va todo a volver un poco más a la normalidad, pero sí que todo apunta a septiembre. De hecho, nuestro CEO desde Estados Unidos nos dijo el mes pasado que volveríamos en septiembre con un modelo completamente híbrido. De hecho, él no es para nada partidario de tener de no tener oficina, simplemente porque él piensa que la oficina es el alma de la empresa. Y si perdemos esa oficina, si perdemos esa esencia, perdemos el alma. Lo que sí que es cierto es que también la vacunación va a ayudar bastante. Y antes se ha hablado de esto. Nosotros por parte de Uber hemos hecho un commitment con los gobiernos de donde nosotros operamos, sobre todo pues, hablando aquí de España, para ofrecer viajes gratis a los centros de vacunación, porque entendemos que esto es importantísimo para avanzar, ¿no? Por ejemplo, para aquí, para España, hemos designado 20.000 viajes gratuitos a centros de vacunaciones, tanto en Madrid como en Sevilla, Bilbao. Si sois usuarios de Uber, posiblemente hayáis recibido esa newsletter. Y también, hablando de todo el tema de la virtualidad y de vuelta a la oficina, una cosa que ha cambiado radicalmente es que la opinión del empleado es más importante que nunca. Yo por parte de Uber para Empresas estoy todo el rato hablando con responsables de recursos humanos de empresas aquí en España. Y claro, todo el mundo me dice, bueno, pues sus distintos planes, pero todos llevan a la misma conclusión, que es que el empleado ahora mismo tiene mucha voz. Y la empresa se tiene que asegurar que si necesita traer al empleado de vuelta a la oficina, tiene que ser de una forma extremadamente segura y sobre todo garantizando su bienestar. Y ahí es donde nosotros como Uber para Empresas queremos ayudar en esta vuelta en septiembre. Muchas gracias, Manu. Gracias desde Uber para Empresas. Nos vamos a DKV Seguros con su director de personas, con Juanma Chicote, que de recursos humanos sabe mucho, pero de salud también. Gracias, Fran. Oye, pues hablando precisamente de salud, lo importante es lo que han transmitido el resto de compañeros, ¿no? Pero nosotros pensamos que hasta que no haya una población lo suficientemente inmunizada a nivel de centros de trabajo, incluido con la población en general, no volveremos a una cierta vuelta a la normalidad. Hablamos de esa inmunidad rebaño del 70%. Nosotros, desde luego, el teletrabajo o el trabajo en remoto, desde luego, ha venido para quedarse. También hay que tener en cuenta que en función del tipo de negocio o el tipo de empresa y la actividad que tiene la compañía, habrá áreas o departamentos que podrán tener una mayor presencialidad que otros. O sea, no es lo mismo tener una oficina con cara y ojos hacia el público, donde tienes que trabajar directamente puerta a calle, como puede ocurrir en nuestras sucursales o las sucursales de banca, etcétera, etcétera.
aunque sí que es cierto que cada vez nos estamos digitalizando más, y yo creo que, como decía Beatriz, el COVID ha sido el mayor digitalizador de los últimos tiempos y nos ha obligado a dar un paso de gigante en este sentido, ¿no? No vamos a volver a una situación como la que vivíamos antes del COVID, y desde luego prima, por supuesto, la salud de nuestros empleados, la salud de las familias de nuestros empleados y la salud de nuestros clientes. Y eso es la máxima con la que estamos trabajando. Sí que es cierto que todavía queda mucho que regular en materia de teletrabajo. La situación de COVID, dijéramos que ha sido un paréntesis donde realmente pues, el decreto que regula el trabajo a distancia ha sido, dijéramos, un oasis. No ha habido que plantearse el que hay que sentarse con la representación de los trabajadores y negociar las nuevas condiciones, pero también es cierto que si lo que queremos es atraer talento, ahora mismo la flexibilidad es el punto número 1 a la hora de ser atractivos como marca o ser atractivos como empresa. Cuanto más flexibles seamos, más conciliación podamos ofrecer a las nuevas generaciones y también a la gente senior, pues mucho mejor. Ha habido un cierto miedo a la vuelta al trabajo, pero la vuelta al trabajo tiene que ser, como decía Manu, con absolutas garantías para que no haya ningún tipo de contagio, ya sea con esta pandemia o con las que vengan, que vendrán más. Es decir, lo que es cierto es que, si os habéis dado cuenta, ha habido muy pocos catarros y constipados o campaña de gripe este año como consecuencia del poco contacto social y del uso de mascarillas. Estamos locos por soltar las mascarillas, como ya pasa en Estados Unidos, y tener más población vacunada. Esa va a ser la clave. Población vacunada, personas inmunizadas y flexibilidad. Pues muy importante este concepto de flexibilidad también, que anoto también para el debate dentro de unos instantes. Completamos esta primera ronda que estamos haciendo con S21SET, con Roche Pharma, con Sandoz, con Uber para empresas, con DKV Seguros, con LG Electronics, mundo de la tecnología. Luis Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas. Bueno, pues gracias de nuevo por contar conmigo para este debate. Todo lo que he oído de mis compañeros muy interesante y muy alineado con lo que estamos viviendo nosotros en LG. Es verdad que a nosotros la pandemia nos pilló, a pesar de ser una empresa de tecnología, pues un poco por nuestra cultura, por el mercado en el que nos movemos también, nos pilló en un punto en el que el teletrabajo era una política reciente de la compañía, casi recién implementada, con muchas limitaciones y con mucho, bueno, pues como estaba el teletrabajo antes de la pandemia, ¿no? Y coincido que ha sido el gran catalizador el virus y quizás el único punto positivo que podamos decir de él, ¿no? Porque sí que nos ha dado una lección a todos, tanto como persona como empresa, de que se puede, de que nuestra plantilla ha respondido a las mil maravillas a la situación, cubriendo un poco lo que decían ellos también, ¿no? Cubriendo todas las expectativas, sacando incluso en la situación en la que estábamos completamente cerrados la empresa adelante y dando todo para que todo saliera de la mejor manera posible. Entonces, evidentemente esto ha venido para quedarse. Decía ahora Juanma, y totalmente de acuerdo, que además se va a convertir en una herramienta de atracción del talento fundamental. Con lo cual, evidentemente, creo que todos estamos trabajando o todos estamos en ese debate, en mi caso con mi headquarters, de, oye, ¿cómo vamos a trabajar y demás? Y también trabajando de cara a septiembre. Es verdad que también hemos aprendido de la pandemia que planificar más allá de un mes vista, 2 meses vista, no tiene mucho sentido porque ninguno sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Y, de hecho, cada vez que vemos una concentración de gente en la tele decimos, ay, Dios mío, a ver si vamos a dar un paso para atrás, ¿no? Entonces, es verdad que estamos empezando a planificar para septiembre, estamos reforzando nuestra política de teletrabajo, ya no solo en España, sino en toda Europa y a nivel global. Y bueno, pues al final en esto estamos. Seguro que iremos a un modelo 100% híbrido en donde habrá una presencia de 2-3 días por semana máximo en las instalaciones. Y bueno, al final también coincido con lo que comentaba Fran de Sandoz, de que la oficina, creo que es nuestra responsabilidad como directores de recursos humanos de hacerla atractiva, de fomentar que nuestros empleados quieran venir a trabajar. Decía Luisma también que los empleados estaban deseando volver y que han tenido que abrir las oficinas para volver. Eso también nos ha pasado a nosotros. La gente demandaba volver porque querían salir de la habitación de los niños o de la cocina para venir a un entorno más saludable para trabajar.
Y creo que ese es nuestro rol a partir de septiembre, fomentar el bienestar de los empleados, que realmente sea apetecible volver a la oficina, que no se vea como una obligación, sino como una voluntad por parte del trabajador, independientemente de la flexibilidad que como compañía demos en teletrabajo, ¿no? Así que creo que ese es el reto que tenemos los que trabajamos con personas en los 6 meses que nos quedan de año y, bueno, esperando que esa visión que tenemos todos, esa luz al final del túnel de septiembre, pues sea una realidad y podamos hacer cumplir todo esto que estoy comentando. Un septiembre, estáis coincidiendo prácticamente todos en esto, en el que no tengo que decir, porque es evidente que quedarían, independientemente de los años fiscales de cada uno, pero quedarían 4 meses para finalizar el año y se une también las oportunidades en entornos comerciales, donde desde recursos humanos, desde luego, hay que apoyar para cumplir pues, con todos los presupuestos, pero hay una cuestión que ya no hay turnos, sino quien quiera hablar lo puede hacer, que es que, bueno, visitamos a muchos directores de recursos humanos, os vemos en las oficinas, o lo hacíamos, hasta ahora os vemos más en virtual, pero antes os veíamos más en las oficinas y volveremos a ese estado híbrido de visitaros en presencial. Pero tenemos preparadas nuestras oficinas. Si tuviera aquí a expertos, como tenemos en el Foro de Recursos Humanos, de espacios de trabajo, pues nos dirían que sí, seguramente, pero los sectores a los que representáis, algo ha dicho Luisma sobre nuevos procesos de trabajo, también Fran, desde Sandoz, todos habéis dicho algo, pero ¿cómo están las oficinas? ¿Qué hay que hacer para volver a ese entorno y sobre todo que sean atractivas? No estamos lanzando una campaña, sino estamos en un nuevo entorno de trabajo. Ya no solo es importante la cartelería, ¿no?, a la hora de una campaña, sino los espacios, las formas de trabajar, el liderazgo. ¿Cómo lo veis? Yo, si me permitís, os voy a Adelante, contar Beatriz. un poquito mi experiencia. O sea, ¿están preparadas las oficinas? Obviamente las oficinas hay que transformarlas. Nosotros ya trabajamos en unos espacios abiertos, como yo creo que la mayoría de vosotros, oficinas sin despachos. Bien, y la idea es un poco evolucionar a espacios colaborativos donde la acústica y los medios sean los adecuados, donde vayas a la oficina. Vamos a ver, tú ahora mismo, nosotros estamos teletrabajando y estamos contestando mails tranquilos en nuestro despacho o en nuestra habitación. Si yo tengo que volver a la oficina, yo necesito saber exactamente para qué voy a la oficina. Voy para relacionarme, voy para comunicarme, y en ese voy para comunicarme, ¿qué va a hacer mi compañía para atraerme a la oficina? Porque eso es un punto muy importante. Es decir, nosotros pensamos que el talento en ciberseguridad, que está en cualquier sitio, nosotros, ese 21SEC, tenemos que ser diferenciadores para atraer ese talento. Podemos hacer actividades de reconocimiento, podemos hacer actividades de formación, pero tenemos que atraer a estas personas a la oficina, darles una excusa verdadera de por qué tienen que venir. Porque el otro día hacía una lista y decía, a ver, ¿cuál es la diferencia de quedarme teletrabajando? El tiempo para ir, lo tengo por aquí, atascos, el precio de la vivienda, la gasolina, la casa en el centro y además la contaminación. Si somos un poquito verdes, me parece que es importante la contaminación. Entonces, hay muchos motivos por los que podemos seguir teletrabajando, ¿vale? Y hay uno muy importante, que es el contacto con las personas, ¿no? El acercamiento. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, los directores de recursos humanos, de hacer oficinas motivadoras, ¿no?, que atraigan a esas personas en espacios colaborativos, espacios abiertos, espacios que faciliten la comunicación y la empatía entre las personas, ¿no? Y además creo que es una obligación de los departamentos de recursos humanos dar actividades, dar reconocimientos, dar bueno, una serie de sesiones también, ¿no?, de discusión, donde creo que uno de vosotros lo ha dicho, el empleado es el centro. Más que nunca ahora, ¿no? El empleado hay que escucharle y la verdad es que cada vez tiene más poder. Nosotros en el sector tecnológico es importante y hay muchos de ellos que no les importa volver, pero no quieren volver para hacer lo mismo. Y por otro lado, y ya un poco pensando en esto, y quiero ser breve, es que yo pensaba, vamos a ver, realmente el problema no ha sido el teletrabajo, porque se ha acusado mucho que el teletrabajo
ha creado mucho cargas mentales, que ha creado mucho, bueno, ese momento en el que todos estamos en reuniones de Teams y de Zoom y no paramos, ¿no? Ya saltamos de uno a otro y es horrible. Pero realmente, ¿ha sido el teletrabajo o ha sido la pandemia? Porque la pandemia nos ha excluido socialmente y eso hay muchos empleados que estamos soportando ahora, seguro que Juan Manuel nos va a contar, con psicología y con coaching, con mindfulness, porque hay verdadero estrés laboral, ¿no? Con el tema del teletrabajo. Y por otro lado, nosotros creemos que es importante, y estamos trabajando ya con ello, de crear un código de teletrabajo, un código de conducta de vuelta a las oficinas en el que nos respetemos un poco entre todos los tiempos, las herramientas, para que no haya un volumen de ya, porque ahora mismo tú tienes la llamada, el teléfono, el Teams, el WhatsApp y además la presencialidad. Vamos a regular todo esto porque es una exposición bestial de inputs, ¿no? Para relacionarnos, y creo que es una responsabilidad, al menos de recursos humanos, intentar regular y facilitar todo esto para el empleado. Pero sí, oficinas motivadoras, tenemos que atraer ese talento a la oficina y yo creo que lo podemos conseguir transformando esas oficinas en un espacio donde la gente se motiva, le gusta compartir, se conoce y además se relaciona, que creo que lo necesitamos todos. ¿Más opiniones? Yo quiero aportar una opinión un poco... Adelante, Luisma. Quiero cuestionar un poco el concepto de oficina motivadora. Nosotros nos mudamos a nuestra nueva oficina hace 3 años y hicimos una oficina, aunque el edificio era antiguo, pero lo cambiamos completamente. Hicimos una oficina con el objetivo de que la gente quisiera ir a la oficina. Como a la gente no le quedaba más remedio que ir a la oficina y pasarse en Madrid de 30 minutos a hora y pico de coche, de ida y de vuelta, pues una oficina donde cuando llegara allí pues estuviera mejor que en casa, con espacios cómodos, con una cantina donde comía mejor que en casa y que en el restaurante de la esquina, con gimnasio, con futbolín, etc. Porque lo que queríamos es que la gente quisiera ir a la oficina. Para el nuevo planteamiento no queremos que la gente vaya a la oficina. Hay que partir, que es la situación de Roche, no tiene por qué ser la de los demás. No queremos que la gente vaya a la oficina. Queremos que la gente vaya a la oficina solamente cuando haya una necesidad de ir a la oficina. Y esa necesidad, como ha dicho Beatriz, es solamente aquello en el que el contacto físico sea necesario o preferible. Entonces, incluso nos estamos cuestionando, es decir, lo que queremos es que la gente quiera ir a la oficina porque quiere interaccionar con otros. Por eso para nosotros no es tan importante ahora la cantina, el gimnasio o el futbolín, porque incluso nos estamos planteando hacerlos pocos atractivos, porque si no la gente va a querer, si come mejor en la oficina que en casa, pues a lo mejor va a la oficina solo para comer. Y lo que, por supuesto, sí estamos trabajando en que en lugar de despachos, desaparecen totalmente los despachos. Hasta ahora habíamos quitado todos menos los de los directores, ahora desaparecen también los de los directores, desaparecen los sitios fijos, como ya han hecho muchas compañías, y tendremos sitios calientes, como se dice, y lo que sí estamos invirtiendo es en espacios más amplios, porque me parece que ha dicho José Manuel o Juan Manuel hace un rato que van a venir otras pandemias. Es cierto, no podemos estar en pequeñas celdas. Para las próximas pandemias tenemos que prever que los puestos de trabajo tienen que estar más separados y salas de reuniones más grandes. Entonces, en ese sentido sí hay que preparar la oficina, pero yo creo que el atractivo para ir a la oficina tiene que ser porque yo necesito o quiero interaccionar con otras personas y la virtualidad no me lo da al nivel suficiente. Por parte de Uber, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz y con lo que dice Luisma. Nosotros hemos adaptado nuestras oficinas con 4 puntos distintos. El primero fue, hablamos con los empleados. Ya el año pasado se envió un cuestionario a los 26.000 empleados desde San Francisco para ver exactamente si queríamos trabajar más de casa o si queríamos trabajar más de la oficina. La verdad es que los resultados dijeron que la gente quería volver a la oficina, que ya estaba harto de estar en su casa con su hijo gritando, con el perro, con la mujer, con el marido, etc. Y luego volvimos a hacer un segundo cuestionario en diciembre y efectivamente reforzaban esos datos, ¿no? Eso fue la primera parte que hicimos.
La segunda parte que nosotros hemos adaptado es que todos nuestros office managers tienen en todo momento el control del número de empleados que están en la oficina. Es decir, no solamente hacer las oficinas motivadoras, que ya Beatriz, sino hacerlas también extremadamente seguras. El tercer pilar que nosotros hemos adaptado es los espacios. También lo decía Luisma y Beatriz, que estos espacios se han abierto y ahora ya no tenemos ni salas, no tenemos despachos, etcétera, etcétera. Y por último, hemos proporcionado una forma segura tanto de transporte como comida. Eso por parte de Uber, pero por parte de Uber para empresas, yo estoy hablando con empresas, bueno, pues todos los días y con responsables de recursos humanos y cada empresa es un mundo. Y ahora lo que me estoy encontrando, sobre todo en oficinas tecnológicas en Barcelona, es que los empleados ya no quieren volver a la oficina. Ellos están muy tranquilos en sus casas y las empresas están intentando buscar cómo pueden volver a traer a esos empleados a la oficina. ¿Qué imanes tengo para traer esos empleados otra vez a la oficina? ¿No? O sea, por una parte tenemos lo que dice Luisma, que es solamente que vengan a la oficina cuando tienen que hablar, cuando no queremos que se envíen 20 emails y que se tomen un café y que traten el tema. Pero por otro lado tenemos el otro aspecto que es muy curioso de cómo podemos atraer a estos empleados otra vez a la oficina, cómo las podemos hacer motivadoras, cómo las podemos hacer seguras, que yo creo que esto también abre un debate interesante. Adelante. Por aportar otro dato más, ya bueno, 100% alineado, pero sí que es verdad que hay un tema que creo que también es importante y lo comentaba antes Juanma, ¿no? El tema de, bueno, pues de cómo prevenir, si vamos a un modelo en el que la gente va, en nuestro caso sí que vamos a intentar que la gente vuelva a la oficina o queremos que la gente vuelva a la oficina, sí que tenemos que garantizar la seguridad. Y hay muchas cosas que se han puesto en marcha durante la pandemia relacionadas con la ventilación, la purificación del aire, el distanciamiento de mesas, la limpieza. Antes venía la persona de la limpieza o el equipo de limpieza, venía a las 6 de la tarde y cuando ya se estaba la gente recogiendo para irse, pasaban un poco el trapo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hasta el día siguiente. Ahora se ha reforzado todo eso muchísimo y yo creo que eso ha venido para quedarse, porque comentaba antes Juanma también, el número de gripes, de catarros que hemos tenido este invierno es nulo, las alergias ahora en primavera son mínimas. Y al final creo que los elementos como los purificadores de aire, la ventilación más reforzada, fue una de las primeras cosas que hicimos en muchos edificios, ¿no? Oye, preocuparnos por cómo era la ventilación del edificio y qué cosas teníamos que hacer para que fuera 100% seguro. Entonces, creo que estos elementos de higiene en el puesto de trabajo, de higiene en las oficinas, es otro de los elementos que han venido para quedarse y que creo que es otro elemento más a tener en cuenta que debemos vigilar en todas las oficinas para que esa vuelta a la cierta normalidad sea con toda la seguridad para nuestros empleados. Y luego totalmente de acuerdo con el tema de cambiar las distribuciones, ampliar las salas de reuniones. Nosotros en el edificio, cuando hicimos el último cambio de layout, ya pensamos que era necesario tener salas de reuniones grandes, contamos con 4 o 5 salas en las que caben más de 30 personas y esto nos ha facilitado muchísimo la existencia durante la pandemia porque al final los aforos de una sala de 30 personas, pues ahora son de 5 o 6, pero al menos son de 5 o 6 y puedes tener una reunión de comité de dirección o una reunión estrictamente necesaria o para pintar cualquier estrategia futura y con 5 o 6 personas estás en un ambiente totalmente seguro y controlado, ¿no? Además reforzado con esas medidas de higiene que he comentado. Con lo cual, bueno, yo creo que las oficinas están más o menos preparadas, creo que todavía hay trabajo por hacer de aquí al mes de septiembre y en ello estamos todos. Y luego, bueno, pues esos 4 meses de prueba, de arrancar vigilando la seguridad todavía, porque hasta ahora todos hemos estado centrados en controlar cuánta gente, el número de casos. Yo llevo un año reportando datos de número de casos, tasa de positivos, los casos que hemos tenido desafortunadamente en la oficina. Y esos indicadores, espero que en algún momento los dejemos de vigilar, pero de alguna manera el dato y el análisis de la situación también nos tienen que ayudar a preparar la oficina y una vez que volvamos en septiembre a tener parámetros de control desde recursos humanos o desde cualquier otro área de la compañía para hacerlo de una manera totalmente segura para nuestros empleados. Yo, Fran, si te puedo Adelante, responder. Fran. Yo a las respuestas si están preparadas las oficinas te diría que un rotundo no. Es decir, nosotros ni de broma tenemos las oficinas preparadas, están como estaban básicamente antes de marzo del 2020 y no van a estar. Conociendo a Novartis, somos una empresa que somos lentos para movernos internamente
y todavía necesitamos analizar muchos datos. Somos suizos, nos gusta el tema de la precisión y tenemos que analizar muchos datos antes de tomar iniciativas, pero sí tengo en mi cabeza qué es lo que... Y estoy contento, porque aunque no sea un reto directamente de, como te decía, de recursos humanos, hay un departamento de real estate que se encargará y lo hará fenomenal y demás, pero como te decía, sí que toca la cultura y sí que tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que van a afectar a los empleados. Y a mí eso me gusta. Con eso es con lo que disfruto. Tenemos que, nosotros, a tu pregunta, vamos a reducir aproximadamente un 40% del espacio que tenemos en las oficinas. Es decir, lo que te decía antes del que poder elegir con responsabilidad, es decir, que cada uno decida desde dónde quiere trabajar. Nosotros no queremos ni incentivar ir ni desincentivar el ir a la oficina. Queremos que cada uno decida pues porque somos mayores, somos responsables, somos profesionales y podemos tomar la decisión de si trabajo mejor desde casa o trabajo mejor desde la oficina, o voy unas horas al día a la oficina y no tengo que estar toda la jornada, voy por la mañana un rato o voy a una reunión y luego me voy. Pero para eso hace falta, como te decía, pues herramientas, hace falta cultura, hace falta pues aplicaciones móviles de reserva de plazas de parking, hace falta mil y una historias que todavía no tenemos. Y por eso ese cambio cultural que te decía, a mí me parece apasionante estar viviéndolo casi en primera persona en el centro del huracán. Entonces, queda mucho por hacer, pero yo creo que queda un trabajo bonito. Y como te decía, nosotros, nuestra premisa es la responsabilidad y la autonomía en la toma de decisiones por parte del empleado. Yo por terminar esta ronda, coincido con casi todas las afirmaciones que habéis dicho, pero daros cuenta que en muy poco tiempo va a haber una cantidad de espacio disponible, de espacio libre de oficinas disponible en el mercado, pues a saco. Es decir, no solo por el espacio que dejaremos de utilizar cada uno de nosotros porque necesitamos menos metros cuadrados disponibles a efectos de tener esos espacios colaborativos donde no hay despachos, donde hacemos espacios abiertos, etcétera, etcétera, sino porque hay una oferta ingente de oficinas en toda España brutal. Y esto no va a ser necesario de cara a estos nuevos modelos de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros, desde luego, las oficinas tenemos preparadas porque hace poco que realmente tenemos oficinas nuevas en nuestra sede social de Zaragoza, con edificio absolutamente sostenible, con todo lo que decimos de purificación de aire, que prácticamente es aire de quirófano, es decir, que tenemos unos niveles de seguridad bastante avanzados, muy verde, en el sentido no solamente porque la empresa es verde de por sí en el logo, sino porque es verde a nivel ecológico, ¿no? Es decir, de todo lo que es temas de sostenibilidad y preocupados por el medio ambiente, ¿no? Eso también forma parte de la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa radica no solamente en espacios colaborativos, sino también en tener equipos que sean participativos. Y cuando hablamos de participación y decimos que necesitamos volver a las oficinas, como habéis dicho alguno, no solamente es para tener reuniones y poder socializar, sino también porque hay muchas funciones o muchas tareas que son necesarias hacerlos con el equipo, pero de una manera, como digo, muy flexible y dejando esos espacios abiertos para que podamos interactuar y dedicar esos metros cuadrados que a lo mejor no queremos quitar porque no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro, pero para destinarlos a otra serie de funciones que quizás va a ser lo que más van a demandar las nuevas generaciones de cara a futuro, ¿no? Entonces, va a haber muchas personas que trabajen desde luego en casa, en trabajo en remoto, pero las oficinas tienen que seguir existiendo, sobre todo porque tenemos distintos tipos de oficina, no solo tenemos un único modelo, pero lo que es la parte de oficinas centrales, sede social, serán espacios colaborativos y espacios de participación. Como decía Manu, donde se le da más fuerza a lo que opina el empleado, donde el empleado es el que en cierto modo es soberano, pero lógicamente teniendo en cuenta los objetivos de negocio. No podemos dejar de perder esa productividad y esa eficiencia en el trabajo que por tener espacios diferentes vayan a ser perjudicados, ¿no? Y por último decir una cosa, tenemos un sistema regulatorio en este país que es bastante limitativo con respecto a el marco normativo que nos deja, dijéramos, bastante atados de pies y manos, sobre todo por todo el tema de controles que se están produciendo con los últimos decretos, ahora con decretos concretamente del tema de igualdad de género y con el tema de control de registro horario y de registro salarial, que finalmente, bueno, pues también limita la forma de trabajar, ¿no? Y esto muchas veces
Incluso cuando estás sentado en las mesas de negociación con los sindicatos, a veces parece que te obligan a tener que cambiar el ritmo en la forma de trabajar porque hay un marco normativo. A la prueba me remito que el tema del control horario ha estado prácticamente ausente en la época de teletrabajo. Y aquí sí que tenemos que empezar a trabajar en otra cosa, que es en la desconexión. Esto creo que va a ser muy importante de cara a cómo vamos a plantear el espacio de trabajo donde vamos a estar. Pues muy interesante y además celebro todas estas opiniones en el Día Internacional de Recursos Humanos. Luego os pediré también alguna opinión de la posición también de recursos humanos en este momento, aunque no tiene que ver directamente con la oficina, pero sí con vuestro trabajo para acabar. Son ya las 5 menos cuarto. Nos quedan muy pocos minutos por echarle un vistazo al chat, con agradecimiento a los que estáis en directo, que sois algunos y sobre todo a los de diferido también, en torno a 3 cuestiones, ¿no? Hay gente partidario de que continúe esa flexibilidad y esa virtualidad. También se habla de compañías, por no entrar directamente en el caso, se habla de compañías que tenían las oficinas pues preparadas, ¿no? Ante un traslado, ante nuevas oficinas, y llegó la pandemia y se paralizó todo. Nuestra invitada dice algo así como ¿quién va a pagar esto? ¿No? Si el empleado, la productividad, la compañía, ¿cómo va a afectar esto? Y sobre todo también preguntan cómo atraer personas a la oficina, si hubiera algún bueno, pues mensaje que sea atractivo, suficientemente atractivo como para traer a la oficina. Esto habéis hablado también, pero serían las 3 cuestiones que nos va a dar tiempo a un par de opiniones, además de la ronda final. No sé si alguien quiera comentar alguna de estas 3 cuestiones. Adelante, Beatriz. Yo, que sobre todo Sara dice, ¿por qué atraerlos a la oficina? A ver, obviamente, mi perspectiva de atracción a la oficina es diciendo que, o sea, dejando claro que el teletrabajo es algo voluntario, ¿no? Habrá mucha gente que efectivamente, estaba leyendo antes los por qué de no volver, y son muchos y de peso, el atasco, la contaminación, etcétera, pero, y lo entiendo perfectamente, y cada uno está cómodo en un modelo de teletrabajo 100% o de teletrabajo híbrido. También deciros que hay mucha gente que está deseando volver a las oficinas, de hecho ya lo habéis comentado y os ha pasado, ¿vale? Yo me pongo en el caso de aquellas personas que dicen, mira, yo estoy muy a gusto y no quiero volver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros las tecnológicas punteras, que realmente necesitamos atraer talento, necesitamos esa atracción de talento, desemboca en generar una cultura de orgullo de pertenencia, ¿no? Entonces, es difícil este orgullo de pertenencia a veces con un teletrabajo. Ocurre mucho, ¿no? Que estás teletrabajando y entonces tienes otra oferta de otra empresa y dices, bueno, pues para seguir teletrabajando me voy a otra, ¿no? Entonces, ese generar ese orgullo de pertenencia, ese enganche con los trabajadores, eso se genera con verbos como compartir, formarse, debatir, reconocer, colaborar, discutir. Y prácticamente todos estos verbos se hacen en persona, se hacen con contacto social, se hacen generando ese contacto que además necesitamos todo, que es súper sano mentalmente para nosotros, y que es un poco la propuesta que nosotros pensamos. Vamos a generar esos espacios, vamos a generar esas actividades para que las personas voluntariamente, obviamente, le apetezcan un poco pues ir a la oficina, participar, qué sé yo, en un foro sobre cuáles son las oficinas del futuro y pueden participar, qué sé yo, hay miles de actividades que ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa y que la idea es un poco ese talento, ¿no? Tenerlo en la oficina. Obviamente, y me lo he apuntado aquí para comentarlo, hay muchas empresas, como la que comentaba en el chat, que tenían una inversión en una oficina, ¿no? Que es una inversión fuerte, porque además las oficinas, recordemos, antes de la pandemia estaban el metro cuadrado muy caro, y que dices, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? Esta inversión y encima, efectivamente, como ha dicho Juan Manuel Chicote, tenemos que pagar el teletrabajo
por esa ley, ¿no?, que ha sacado ahora el gobierno, y hay que empezar a pagar el teletrabajo, ¿no?, en las nóminas. Entonces, ¿ahora qué? Son todo costes. Hombre, yo creo que obviamente al ir a un modelo híbrido estás ahorrando espacio en las oficinas, ¿no? Ese espacio se puede liberar y eso también sería un dinero extra, ¿no?, además de pagar a los empleados. Pero lo que yo creo realmente es que el empleado verdaderamente motivado es el empleado que mejor rendimiento tiene. Entonces, si está motivado teletrabajando, fenomenal, mantenámosle. Y si está motivado porque necesita venir a la oficina y generar ese contacto, adelante también. Pero motivemos a los empleados, porque empleados motivados es empleados con alto rendimiento. Se añade también, y os pido brevedad en la recta final, una cuestión que no había dicho, que he visto por ahí por el chat, es cómo afecta el teletrabajo también al liderazgo. Yo sé que esto da para otra webinar, pero os pido también una reflexión sobre eso. Y quiera, Yo, por ejemplo, es cierto, el teletrabajo, el trabajo a distancia o el modelo híbrido requiere un modelo diferente de liderazgo. Y nosotros en Roche, ya desde el inicio de la pandemia, incluso desde antes, metidos en un proceso de transformación que se ha acelerado, se ha catalizado con toda la pandemia, hemos trabajado con los managers en ese nuevo modelo de liderazgo que tiene que ser distinto y que tiene que saber cómo gestionar en remoto y cómo gestionar de manera virtual. Y solo, porque un debate no puede llamarse tal si no hay debate, yo cuestiono una de las cosas que ha dicho Beatriz y luego podemos seguir offline. Yo creo que la gente puede compartir, co-crear, comprometerse también de manera virtual, porque lo hemos estado haciendo durante un año o un año y pico. Se facilitan mucho las cosas estando en la oficina y viéndote las caras, pero no es necesario ir a la oficina para hacer todo eso. Pero esto daría para un debate. Y por apuntar muy brevemente y contestar a Roselia, aunque ya la ha contestado Beatriz, porque es nuestra experiencia, es cierto que el teletrabajo va a aumentar tus costes, aunque lo intentes negociando con el comité de empresa, al final va a aumentar tus costes, pero también si vas a un modelo híbrido, aunque no puedas dejar espacio, porque lo tienes alquilado, porque tienes un alquiler a corto plazo, puedes tener ahorros como vamos a hacer nosotros, cerrando plantas, ahorrando en energía, ahorrando en limpieza, ahorrando en servicios, etcétera, y al final puede salir un modelo de equilibrio. O sea, que animo a Roselia que haga los números con sus financieros, que al final puede salir el business case adecuado. ¿Más opiniones? Bueno, yo para acabar, antes he dicho que las oficinas de Novartis no estaban preparadas para el modelo híbrido aún. Lo que sí tengo que decir también con la misma rotundidad es que la plantilla y los líderes de Novartis sí están preparados para ese modelo híbrido. Hemos trabajado muchísimo el tema de inteligencia emocional con nuestros líderes, de gestión en periodos de incertidumbre, y este es el momento para llevarlo a cabo. Es decir, lo estamos viviendo, lo estamos palpando todos los días. Yo coincido con Luis Manuel, se puede tener el mismo nivel de compromiso y de atracción de manera virtual. Es más complejo llegar a ese punto, pero se puede conseguir. Lleva un poquito más de esfuerzo. Y en eso estamos, es decir, que como las oficinas no están preparadas, pero la plantilla sí está preparada, ahora lo que queda es alinear las dos cosas. Y un debate preciosísimo para otro programa, el estilo de liderazgo en la virtualidad. Pues si estuviera la tele o la radio, ahora pondría una sintonía de fondo, haría un resumen y os pediría, eso sí, lo que os voy a pedir con mucho esfuerzo en este mensaje, que es en este acercándonos poco a poco a la oficina, sin abandonar la virtualidad. Habéis coincidido en muchas cosas, otras no, lo cual es muy interesante, pero ¿con qué titular nos quedaríamos? ¿Con qué reflexión nos quedaríamos? Haciendo la ronda, lo mismo que he empezado antes. Beatriz, ese 21 SEC, tu titular final. Bueno, el COVID ha sido un agente del cambio y el teletrabajo ha venido para quedarse. Roche, Luisma. Vamos a modelos flexibles de trabajo donde las personas van a tener autonomía, empoderamiento,
para trabajar como y donde quieran, pero también es necesario la responsabilidad y la colaboración virtual o presencial, pero van a ser fundamentales en esos nuevos modelos de trabajo o smart working. Fran, Sandoz. Elijamos cómo y desde dónde trabajar. Manu Paya, desde Uber para Empresas. Yo aquí diría dos palabras, flexibilidad y seguridad. Y hoy más que nunca hay que escuchar al empleado. Luis Manuel, desde LG. Bueno, pues por aportar algo diferente, septiembre, creo que es la palabra que se nos queda del titular. Y bueno, pues modelos híbridos y el teletrabajo ha venido para quedarse. Pues Juanma, acabamos con vosotros, con DKV, con el agradecimiento de que nos acompañéis en estos espacios como siempre. Cierras tú. Pues como mis compañeros, flexibilidad va a ser una de las palabras clave, pero también el llevar la oficina a casa. Os agradezco muchísimo en este Día Internacional de los Recursos Humanos estos minutos de espacio de comunicación. Habéis trasladado, y me lo habéis puesto muy bien, en estos 18 años que llevamos de Foro de Recursos Humanos, veníamos insistiendo hace años en la importancia de la comunicación, la importancia de la comunicación en nuestras organizaciones, la comunicación interna. Ha llegado la pandemia, los empleados están en un papel importante y tienen mucho que contar, mucho que transmitir, muchos mensajes, y eso hay que empaquetarlo, por decirlo de alguna forma, en un formato atractivo, como habéis dicho, para poder volver a la oficina, quien quiera volver a la oficina, y quien no quiera volver a la oficina, para que se queden en la organización, lo cual es muy interesante. Los empleados, la comunicación, un papel importante para ese acercarnos poco a poco a la oficina sin abandonar la virtualidad, sabiendo que esta webinar no ha querido ser ni mucho menos una bola de cristal donde adivinemos, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que los directores de recursos humanos están cada vez en más conversaciones y sobre todo en más toma de decisiones, y yo creo que es una oportunidad también, eso lo digo yo, una oportunidad para todos los roles de recursos humanos para los próximos meses. Os agradezco mucho la presencia. Como ha dicho Luisma, como haremos un reportaje, continúa el debate, porque el debate puede continuar en las redes, puede continuar con opiniones, y entre nosotros también, estáis conectados todos. Por lo tanto, muchísimas gracias desde todas vuestras empresas y desde vuestros roles de recursos humanos. Desde el Foro de Recursos Humanos a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias.